Bueno, en primer lugar, vamos a abordar los conceptos que están detrás del título. Vale, si hablamos de trastornos del neurodesarrollo, estamos hablando de que desarrollo del sistema nervioso ha ido de forma atípica respecto a lo que sería un desarrollo estándar. Si hablamos de desarrollo del sistema nervioso, estamos hablando de la formación del sistema nervioso. La formación del sistema nervioso se configura mucho antes de nacer. De hecho, el cerebro, como parte del sistema nervioso y todo el sistema nervioso en general, está totalmente configurado en el quinto mes de vida intrauterina, en la semana 20. A partir de esta configuración, lo que va a hacer ese sistema nervioso es madurar, y va a madurar en función de los estímulos que va recibiendo. Dicho esto, trastornos del neurodesarrollo podemos encontrar, según los distintos manuales diagnósticos, diferentes clasificaciones. Los más preeminentes, los que tienen más incidencia, son trastornos de espectro autista y TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un momento, porque he visto que tenía una pregunta. No, ya está. Y esto es básicamente lo que voy a abordar. Esta es una sesión muy cortita, de hora y media. Voy a dar pinceladas de las diferencias de género que podemos encontrarnos tanto en el TDAH como en el TEA. Hablemos de he querido poner como título perspectiva de género porque no solo hay una presentación diferente de lo que sería lo nuclear en cada uno de los dos trastornos, es que además podemos encontrarnos un sesgo de género por parte de los profesionales a la hora de diagnosticar. Lo que vamos a estar viendo es que hay un sesgo masculino y se diagnostica en base a cómo es la presentación en, en chicos, en niños, en jóvenes, en hombres. Con lo cual, muchas niñas con con uno de los dos trastornos del neurodesarrollo que he mencionado, se escapan al diagnóstico. Digamos que es lo que he visto en algunos artículos, vuelan por debajo del radar, no son detectadas. Pero vamos a verlo esto con más detalle. Vale. Si hablamos si abordamos primero el TDAH, efectivamente, como comentábamos, un trastorno del neurodesarrollo, y como cualquier trastorno del neurodesarrollo, se diagnostica en base a marcadores conductuales. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que no hay ningún biomarcador, ningún marcador biológico de diagnóstico diferencial. No hay ningún análisis que puedo pedir en el que, si se encuentra o está ausente determinado parámetro biológico o molecular o neurofisiológico, puedo diagnosticar. El diagnóstico es en base a marcadores conductuales. Ya os digo que esto va a ser común prácticamente en la totalidad de trastornos del neurodesarrollo. El que sea el que se diagnostique en base a marcadores conductuales no tiene nada que ver con el hecho de que es un trastorno que tiene un origen neurobiológico, es decir, tiene una base genética, pero esta base genética o el tipo de herencia es una herencia poligénica. Hay un montón de genes implicados o distintas combinaciones de genes que dan lugar a un cableado TDAH
que está a la base de lo que es lo nuclear de este trastorno del neurodesarrollo, ¿vale? Dentro de lo nuclear hay dificultades para mantener la atención. Dentro de estas dificultades, pues hay problemas a la hora de seleccionar a la atención, perdón, a la hora de seleccionar el estímulo sobre el que poner el foco de atención, un poco poder diferenciar entre lo que es la figura, a lo que tengo que atender, del fondo del resto de estímulos. En algunos casos, además del déficit atencional, tenemos un componente de impulsividad importante, impulsividad que independientemente de la edad diagnóstica está presente desde bien pronto, y en algunos casos además hay un componente de hiperactividad que puede plasmarse en conducta motora, en conducta verbal o incluso a nivel de velocidad de procesamiento. ¿De acuerdo? Esto sería lo general, lo que nos encontramos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué hay respecto a posibles diferencias de presentación en chicos y en chicas? Vale. Si hablamos de la infancia, estamos diciendo que como trastorno del neurodesarrollo es una condición que en el 70% de los casos este diagnóstico prevalece a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces, si prestamos atención a lo que se muestra este mini resumen que vemos en la diapositiva. Diferencias que vemos. Yo decía que en la diapositiva anterior, en base a estas tres características que yo comentaba, pues podemos tener tres presentaciones de TDAH. Un perfil predominantemente inatento, un perfil predominantemente impulsivo, impulsivo hiperactivo, o un perfil combinado, inatento e hiperactivo. Bueno, pues en cuanto a los perfiles, hay diferencias también. En los niños, en los chicos, es mucho más frecuente el perfil combinado. En cambio, en las niñas es mucho más frecuente el perfil predominantemente inatento. Claro, ¿qué ocurre? Que un perfil combinado hace que a nivel conductual sea mucho más visible, ¿no? Esa hiperactividad, esa impulsividad. En cambio, el perfil inatento en clase no causa problemas, no hay problemas de conducta relevantes y pasa mucho más desapercibido. En los casos en que hay hiperactividad, esta hiperactividad en el caso de las niñas es más verbal que motora. Las niñas suelen ser más complacientes a nivel social y a pesar de la impulsividad e hiperactividad verbal, presentan menos problemas de conducta que los niños. Esto es lo que tenemos aquí respecto a la presencia de otros trastornos. En general, en cualquier grupo poblacional, sea cual sea el factor de agrupación, el promedio de chicos cuando tiene trastornos comórbidos con cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, suelen tender a tener problemas externalizantes o trastornos, condiciones externalizantes, es decir, negativista desafiante,
eh, conductas disruptivas. Vale. En cambio, como comentaba, en cualquier población, diferenciada en chicos o chicas, el promedio de chicas suele tener tendencia a tener trastornos internalizantes. ¿De qué estoy hablando? Ansiedad, depresión. Claro, en función de lo que comentaba antes, de esta mayor complacencia social en el promedio de chicas, este predominio de perfil inatento, pasan desapercibidas y su diagnóstico suele ser más tardío. Si hablamos de prevalencia, ¿vale? La prevalencia de todos los trastornos del neurodesarrollo siempre es mayor en chicos o chicas. Lo que ocurre es que estas distancias, cuando se hace ese ajuste de perspectiva de género, ya no son tan grandes, ¿vale? Lo tradicional hasta ahora era que la proporción es de 3:1. Eh, Estudios muy recientes de epidemiología con grandes bolsas poblacionales, estudios internacionales, implican distintos países de distintos continentes, llegan a apuntar a que la proporción actualmente ya se está acercando a 2:1. ¿De acuerdo? Eh, Otro aspecto relevante en lo que son las diferencias de género en TDAH en cuanto a niños y niñas, jóvenes. eh, las niñas tienden a presentar menos trastornos de aprendizaje, de lectura, escritura, las niñas con TDAH, en comparación con los niños con TDAH, que muchos de ellos tienen comórbidos trastornos de aprendizaje variados. Claro, ¿qué ocurre en contexto escolar, en contexto educativo? Si no hay problemas de aprendizaje y no tienen conductas problemáticas, no se está, no llaman la atención. Por eso su diagnóstico aparece más tarde. Pero ¿qué ocurre? Que todo el tremendo esfuerzo que hacen para adaptarse, para encajar, para disimular. Esto de disimular lo veremos con más detalle cuando hablemos de las diferencias de género en TEA. Hace que haya unos niveles de ansiedad muy, muy, muy altos en población femenina. Eh, claro, por otro lado están los roles de género que se asignan a cada uno, roles de género que todavía están ahí y están en lo cotidiano, en el día a día. Tanto niños como niñas van a tener, sobre todo cuando no reciben el diagnóstico de forma temprana, van a tener problemas en la autoestima y el autoconcepto. O sea, son personas que están oyendo todo el tiempo, eres un desastre, no te fijas porque no quieres. Y esto se va a reflejar luego de jóvenes y de adultos en lo que son las relaciones que establecen, su posición en el trabajo, etcétera. Cuando hablaba de las relaciones que se establecen, pues por ejemplo se han hecho estudios también en cuanto a cuáles son las implicaciones en el establecimiento de parejas. Cuando hay un TDAH combinado, por supuesto que ambos se caracterizan por impulsividad, pero claro, las consecuencias no son las mismas para chicos que para chicas. Es mucho más frecuente que haya aparición de embarazos no deseados que recaen sobre la mujer. En cuanto incluso a proporción de problemas de violencia de género,
es mucho más probable que las mujeres con TDAH, igual que las mujeres con TEA, como luego veremos, las mujeres con cualquier trastorno del neurodesarrollo, es mucho más probable que puedan padecer violencia de género en comparación con la población femenina normotípica. En el caso del TDAH es más probable que los hombres, desde esa impulsividad, lleguen a ejercer violencia de género si se compara con el resto de población y en contextos muy concretos, que no se me malinterprete. ¿Alguna pregunta, algún comentario que queráis hacer antes de que pase al, al siguiente, al siguiente apartado? Vale. Como os comentaba, la prevalencia actual, la más conservadora, como decía anteriormente, era 2:1, pero muchísimos estudios ya cada vez más están apuntando incluso a 1:1. En cuanto a lo que comparten hombres y mujeres, en la misma afectación en memoria de trabajo y percepción del tiempo, ¿vale? No nos equivoquemos, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que muchas veces es concebido como una disfunción ejecutiva, por lo cual las tres grandes dimensiones de control ejecutivo van a estar comprometidas. ¿A qué dimensiones me estoy refiriendo? A control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. Vale. Pues realmente en estos tres componentes no se diferencian. Y lo que ocurre es que en cuanto a lo que se espera en el rol de género, en cuanto a lo que se refuerza o penaliza según los géneros, el comportamiento externo es ligeramente diferente. Por eso ahí tenéis en segundo lugar, están afectados por igual tanto en memoria de trabajo como en percepción del tiempo. ¿Vale? Bueno, estas tres grandes dimensiones del control ejecutivo, recordad que siempre se apoyan en una matriz de control atencional. Vale. Decía que aunque en esas dimensiones estamos hablando de TDAH, se ven afectados por igual chicos y chicas, hombres y mujeres, tenemos que en la forma en que lo viven, en cómo lo expresan, vamos a encontrar diferencias. Tal y como tenéis ahí, pues en las mujeres hay mucho más deterioro en el funcionamiento social, en las actividades de la vida cotidiana, ¿vale? Por ejemplo, el poder mm, llevar la tan traída y llevada conciliación familiar, perfil profesional, eh, perfil doméstico y en las estrategias de afrontamiento del estrés tenemos, tenemos problemas y los problemas se van a reflejar en que ese estrés, esos estresores que las desbordan porque no llegan a los requerimientos del día a día, actúan como detonantes de psicopatología. La principal psicopatología secundaria a,
a este perfil neuropsicológico en un entorno no adaptado es ansiedad y trastornos del estado, trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. ¿Cómo se vive? Y esto es lo que hablábamos antes de los trastornos internalizantes. ¿Cómo se vive desde la perspectiva masculina? En general hay más deterioro a nivel académico y laboral. Es más probable que haya abuso de sustancias, con lo cual que dé lugar a adicción. No en vano, el componente de la impulsividad es un componente básico para pasar del uso al abuso y del abuso a la adicción. Y esos trastornos externalizantes de los que hablaba a nivel infanto-juvenil puede ser un trastorno negativista desafiante, más adelante puede llegar a convertirse en un trastorno antisocial. ¿Alguna pregunta o comentario que queréis hacer? Podéis también escribirlo en el chat. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario? También ha puesto en el chat, hola. No sé si quiere comentar algo. Imagino que cuando tengáis alguna duda, os manifestaréis. Vale. Mm, vale, sí. Mariana quería decir algo. Vale. Lo que comentaba, lo que comentaba del trastorno antisocial y de esos trastornos externalizantes. Vamos a ver, esto se ha de entender con todos los matices del mundo, ¿vale? Cuando, cuando el TDAH en población masculina, ¿vale? Cuando el TDAH no está diagnosticado a tiempo o está diagnosticado, pero no se aborda de forma integral en términos contexto escolar, contexto familiar, lo que nos vamos a encontrar es que es muy probable que aparezcan trastornos secundarios a ese perfil en un ambiente hostil o un ambiente que no está adaptado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que a nivel infantil es un trastorno negativista desafiante, si esto no es abordado de forma adecuada, puede llegar a desembocar en un trastorno antisocial. Trastorno antisocial que se caracteriza por no seguir las reglas establecidas de forma muy atípica, ¿vale? No nos equivoquemos. El TDAH, a pesar de... Uy, disculpadme porque no se me había olvidado silenciarme. A pesar de las características clínicas que ponen tanto en el DSM-5 como en el CIE-10, hay una característica nuclear que no la especifican, pero que la mayoría de los investigadores especializados señalan, que es la desregulación emocional. La desregulación emocional está presente desde el inicio y es nuclear respecto al TDAH, con lo cual en esa intervención, por mucho que abordemos la parte de las funciones ejecutivas frías, ¿vale? Frente a estímulos neutros, también se tienen que tomar las funciones ejecutivas cálidas frente a estímulos emocionales y motivacionales. Una desregulación emocional
si no está bien enfocada, puede dar lugar a estos planteamientos que yo os digo, de trastorno negativista desafiante, en el caso de las chicas, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y más adelante, a partir de la adolescencia, juventud, ese trastorno negativista desafiante, si no ha sido atendido a tiempo, puede desembocar en un trastorno antisocial. Recordad que lo que decíamos antes, ese germen de impulsividad puede llevar conductas incluso delictivas. Sí, no sé si con esto respondo a tu pregunta, Mariana. Ya. Bueno, pues vamos al otro trastorno del que os quería hablar en cuanto a perspectiva de género, ¿vale? Que es el trastorno de espectro autista. Eh, Tanto el TDAH como el TEA, bueno, yo soy especialista en trastornos del neurodesarrollo, pero en estos estoy mucho más especializada, ¿vale? De tal manera que si queréis consultarme, a ver un segundo porque no me responde. Si queréis consultarme algo respecto a formación especializada, algún aspecto, os dejo ahora mi correo y por favor no dudéis en mandarme mensaje. ¿Vale? Este es mi correo. Bueno, esto es lo que, esto es lo que pone en el DSM-5 respecto al TEA, ¿vale? Tal y como está aquí, nos da una visión muy somera de lo que puede ser el TEA. El TEA es un trastorno del neurona, con lo cual ese cableado atípico respecto a lo que sería un desarrollo estándar se forjó mucho antes de nacer. Otra cosa es cuándo o en qué momento el entorno y los profesionales son capaces de diagnosticarlo, ¿de acuerdo? Pero esto se forja mucho antes. Las personas autistas, una forma de procesar la información radicalmente diferente, tanto desde lo que son estímulos no sociales como estímulos sociales, ¿de acuerdo? Todo lo que los demás aprendemos a nivel social de forma, pues no consciente, nos meten en un medio social y un medio verbal y aprendemos a manejarnos. No nos enseñan, ¿vale? En cambio, en términos sociales, las personas autistas, a las personas autistas se les sabe enseñar. Hacen aprendizajes conscientes de cómo uno se debe comportar o manejar a nivel social y cómo tiene que descifrar lo social del otro. ¿De acuerdo? Y lo nuclear radica en esas dificultades a nivel de comunicación social y bueno, pues también en lo que las personas autistas activistas dicen en sus pasiones, esos intereses restringidos, intensos, muy importante. Tienen un perfil sensoriomotor también a veces anómalo respecto a ser hiperresponsivo, perdón, hiper o hiposponsivos responsivas de un canal sensorial. Estas otras variables que tenemos aquí, pues van a modular, pero no alterar lo nuclear, que es lo que tenéis arriba. Hay personas autistas altísimamente verbales, personas autistas no verbales,
un 70% de la población autista, su capacidad cognitiva es la misma que el resto de la población, seguirá lo que es la campana de Gauss. En un 30% hay trastorno intelectual, discapacidad intelectual, puede haber epilepsia o no, ¿vale? Y puede estar asociado a un síndrome genético o no. Bueno, estas serían las 2 o 3 pinceladas muy básicas. Ahora vamos a ver si hay diferencias de presentación en chicos y chicas y cómo son esas diferencias. Creo que no me deja pasar. No sé si os habéis anotado mi correo, lo voy a borrar ahora, ¿vale? Si queréis en algún momento, bueno, lo voy a dejar en el chat también. Uy, disculpadme. Vale, pues ya lo tenéis ahí en el chat. Vamos a continuar. Aquí tenéis algunas mujeres diagnosticadas, mujeres dentro del espectro autista. Tenemos a Greta Thunberg, una gran activista medioambiental, Tina Clark, que es una deportista de élite, Temple Grandin, que fue de las primeras activistas. Esta mujer consiguió desarrollar y cambiar lo que eran las instalaciones para ganado, tanto para sacrificar al ganado como para tratarlo, para que fueran más humanitarias y que no sufrieran de forma extra. El comportamiento de Greta, el comportamiento de Temple, me está hablando de empatía. Está hablando de empatía y compasión. Uno de los mitos que se le atribuye al TEA. ¿Vale? Algo que es muy doloroso tanto para la población autista como para sus familias es oír este mito de empatía cero. ¿De acuerdo? Vale, vamos a explorar esto más en detalle porque en el caso del TEA en femenino, las mujeres autistas han estado tradicionalmente mucho más infradiagnosticadas que las mujeres de cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. Pero además es que todo esto empieza con un sesgo masculino a nivel profesional. Vale, tenéis aquí. Aquí tenéis todo el mundo ha oído hablar de Hans Asperger, de Leo Kanner. Aquí tenemos a 2 colaboradores de Asperger, George Frankel y Annie Weiss. Y en la parte de la izquierda tenemos a una investigadora rodeada de estudiantes que es Grunia Zuccareva. Grunia Zuccareva, rusa, una gran psiquiatra infantil que por primera vez describió lo nuclear del autismo y publicó primero en una revista rusa alrededor de 1925 y un año más tarde en una revista internacional eh, alemana. ¿Vale? Pero no solo eso,
el concepto que tenía Zuccareva era un concepto del autismo dimensional. Muy similar a tal y como está ahora en el DSM-5, en la última versión del DSM. No solo esto, es que en la primera parte del artículo describió a chicos y en una segunda parte del artículo describió a chicas, señalando además algo que ya hemos visto respecto al trastorno anterior, señalando que muchas de las conductas secundarias a su forma de procesar la información en las chicas eran conductas internalizantes, mucha desregulación emocional relacionada con ansiedad, desánimo, etcétera. A ver, George Frankel y Weiss colaboraban con Asperger, conocían los trabajos de Zuccareva. Los trabajos de Zuccareva además fueron publicados en una revista en la que Asperger publicó posteriormente, que citó muchos trabajos de esa revista cuando publicó su trabajo, que era su tesis, describiendo las características de los chicos autistas. Vamos a ver, hay un montón de artículos de investigación en estos momentos que ponen en tela de juicio que Asperger no conociera el trabajo de Brunia. Bueno, además Brunia no solo era rusa y mujer, era también judía, ¿vale? Y Asperger fue responsable de que a más de un niño con diversidad funcional lo llevaran y lo separaran de sus padres, los llevaran a, a campos de concentración. Esto hace que la población autista, en estos momentos la población autista activista, no quiera oír y quiera hablar de la etiqueta síndrome de Asperger, ¿vale? Esto forma parte de la etiqueta diagnóstica del manual anterior, no tiene nada que ver con el manual actual. En el manual actual hablamos de un continuo, por eso hablamos de espectro autista, en el que hay mucha diversidad a lo largo del continuo, que podemos establecer niveles de disculpadme, según sus necesidades de apoyo. Nivel 1, menos necesidades de apoyo. Nivel 2, necesidades moderadas de apoyo. Nivel 3, grandes necesidades de apoyo. Vale, aquí tenéis a los tres investigadores de los que he hablado hasta ahora. Dunia Zuccareva, Leo Kanner, Hans. Bueno, respecto a la evaluación diagnóstica, no solo tenemos el sesgo de los profesionales, disculpad, y ese sesgo de los profesionales muchas veces se diagnostica de forma errónea la presentación de lo nuclear en una chica. Son etiquetadas o como tímidas, como trastornos de ansiedad, si tienen problemas de regulación emocional como trastorno límite, de personalidad, TOC, ¿de acuerdo? Pero fijaros, hace 15 años se hablaba que la prevalencia era 4:1. En los últimos 10 años se habla de 3:1. Los ultimísimos estudios a nivel epidemiológico ya lo están cifrando en 2:1, los chicos y las chicas. Vale, reciben el diagnóstico de manera más tardía que los chicos. Muchas veces
son ellas las que en edad adulta tienen la sospecha y buscan el diagnóstico, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre si el diagnóstico es tardío o están infradiagnosticadas o mal diagnosticadas? Pues que se pierden la oportunidad de tener una intervención temprana adecuada a su perfil neuropsicológico y aumenta la psicopatología secundaria a su forma de procesar la información en un entorno que no lo entiende y que no las están tratando de forma adecuada. Aquí, lo vamos a ver más adelante, aquí tenemos lo mismo que teníamos en TDAH, que os comentaba, en cualquier grupo poblacional, sea cual sea el factor de agrupación, el promedio de mujeres tiene tendencia a hacer trastornos internalizantes, ansiedad, depresión. El promedio de los hombres tienden a hacer trastornos externalizantes. Esto tiene mucho que ver con locus de control, ¿vale? Locus de control interno, yo me atribuyo todo lo que está sucediendo, locus de control externo. La culpa es del otro. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos el DSM-5, el CIE-11, o en inglés ICD. Y tenemos aquí A2 y ADR. El A2 es una entrevista semiestructurada con actividades en las que se evalúa directamente a la persona. El ADR es una entrevista semiestructurada a la familia, los padres, progenitores, perdón. Vale. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que hay un montón de estudios e incluso metaanálisis que me dicen que en general, sin diferenciar por género, en general el A2 y el ADR son unos instrumentos diagnósticos muy sensibles y específicos, una alta sensibilidad y especificidad. Ahora, cuando diferenciamos por géneros, pues tenemos que ambos son menos sensibles para detectar autismo en chicas y mujeres. En cualquier momento, si tenéis alguna duda, ya sabéis, me levantáis la mano y me preguntáis o me lo ponéis en el chat, ¿vale? No tengo ningún problema en que me vayáis preguntando a lo largo de la charla. Vale. ¿Cuál sería el fenotipo femenino cuando comparamos con chicos, ¿vale? ¿Qué es lo que aparece en chicas? Bueno, si os, aquí no se lee muy bien, ¿vale? Si recordáis, teníamos en la descripción clínica como dos grandes núcleos. ¿Hay alguna otra evaluación para identificar el trastorno del espectro autista en mujeres? Sí. Vale, vamos a ver. Tenemos varios instrumentos de, cribado y alguno de diagnóstico en mujeres. Lo que ocurre es que la mayoría de ellos no están ni traducidos ni baremados en población española, porque esto es algo que se está estudiando últimamente. Pero si me mandas un mensaje, te mando, ¿vale? Si me mandas un correo, te mando todos los cuestionarios de cribado de detección o diagnóstico. ¿De acuerdo? Espera que tengo otra. De nada, nada. Vale, bueno, recordad que en descripción clínica teníamos como dos grandes grupos, la comunicación social, ¿vale? Y esos intereses restringidos a los que yo también prefiero llamarles, como se llama la comunidad autista activista, pasiones. Porque esos intereses restringidos y esa hiperfocalización en esos intereses tienen la cualidad motivacional de una pasión
les apasiona. E incluso eso puede convertirse en su perfil profesional, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que encontramos diferente en las chicas respecto a sus pares masculinos. Disculpadme. Ya está. Vale. Camuflaje. ¿Os acordáis que antes comentaba respecto al TDAH el interés por disimular? Es decir, esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de TEA. Pues efectivamente, el camuflaje, y ahora lo describiré mejor en la siguiente diapositiva, el camuflaje es algo que aparece en las chicas. El camuflaje es disimular mis características TEA para encajar en el contexto social. Claro, si yo hago ese esfuerzo y es un gran esfuerzo que conlleva un gran estrés, agotamiento, ansiedad, es porque hay deseo de interacción social. Otra cosa es que no termine de entender, ¿vale? Cuáles son las reglas sociales y me las van a tener que explicar y voy a tener que hacer el aprendizaje conscientemente si soy una chica TEA, ¿vale? Tienen más capacidad y más propensión de imitar en las interacciones sociales. Pues normalmente cogen a una de las niñas de clase y la imitan, la modelan, ¿de acuerdo? Aunque efectivamente no es una imitación espontánea, como la que tendrían sus, sus pares femeninas, neurotípicas, y es mucho menos flexible. A ver, perdonadme que tengo una pregunta. No, no la tengo. Y tampoco. Bueno, a ver, una vez cuando se habla de señales, habla, ay, es que no tienen apenas juego funcional o juego simbólico. Bueno, pues las chicas TEA sí pueden tener un cierto juego social, funcional, simbólico, pero efectivamente lo hacen a la manera TEA, ¿vale? Es muy organizado, con muchos detalles, muy focalizado. Son capaces de mantener amistades, incluso se llegan a veces relacionarse de forma muy intensa con una o con dos amigas, ¿vale? Bueno, más hábiles que los chicos a la hora de observar lo no verbal. La comprensión de las reglas sociales, fijaos lo que os decía antes, ¿no? Población neurotípica, de forma no consciente, tú metes a una persona neurotípica, perdón, en un entorno social y acaba pillando cuáles son las relaciones. Desde la perspectiva TEA, esto se ha de hacer muy consciente. Me lo tienes que explicar, uso otras rutas, ¿vale? De ahí lo de mejor comprensión intelectual de las reglas sociales. Vale, ahora nos vamos a la parte del componente de las pasiones o intereses restringidos. Pues resulta que muchos de sus intereses tienen un componente más social en comparación con los chicos. Suelen ser intereses similares a los de sus compañeras, pero vuelvo a decirlo, pero a la manera TEA, ¿vale? Yo qué sé, dentro de un sesgo súper de género. Eh, Mis amigas están súper emocionadas con las princesas Disney. Pues yo también como niña TEA. Ahora, me sé todos y cada uno de los detalles de los vestidos, toda y cada una de las inflexiones de las canciones, ¿sí? Y otro de los rasgos que se repiten
también en muchos estudios es que en las chicas hay menos conductas repetitivas que en los chicos y esas conductas repetitivas, cuando que las hay, de menor tasa que en los chicos, son más discretas. Por ejemplo, esta, y no es atribuido un comportamiento por ansiedad, y entonces pueden hacerlo por debajo de la mesa y eso les ayuda a poner atención, ¿vale? Con lo cual, ¿qué podemos concluir? Si contempláis lo que comentaba respecto al TDAH, lo que estoy comentando ahora con más detalle respecto al TEA, nos estamos encontrando las mismas diferencias en motivación y cognición social según el género que encontraríamos en cualquier grupo poblacional cuando separamos entre chicos y chicas. Entre otras cosas, porque es la interacción, porque es también el rol de género que se nos atribuye, qué es lo que se espera de unos, de otros, etc. Vale, ahora vamos a hablar con más detalle del camuflaje. Vale. Una forma, una forma de definir el camuflaje es todas las estrategias que ponen en marcha las chicas autistas para poder enfrentarse a las interacciones sociales. Y esto, vuelvo a repetir, esto que tenéis ahí, mucho más frecuente en chicas TEA que en chicos. ¿Significa que no haya chicos que no usen estrategias de camuflaje? No, los hay, pero es mucho más frecuente en las chicas TEA, ¿vale? Forzarse a hacer contacto ocular, usar frases hechas aprendidas, digamos que tienen, yo he hablado con muchas chicas, digamos que tienen como guiones de conversación, como algoritmos sociales, ¿de acuerdo? Cuando están interactuando con otros, muchas veces si os salís desde fuera y observáis las interacciones sociales, veis que cuando dos personas están interactuando y fluye la comunicación, muchas veces hay unos gestos que son similares o una posición corporal similar o incluso complementaria, ¿vale? Y esto se hace de forma no consciente, ¿vale? Aquí todos los componentes sociales se llevan a cabo de forma hiperconsciente. Hay una imitación no verbal también consciente. Dentro de esa imitación no verbal, ese colocarme a la distancia adecuada, ni demasiado lejos, ni demasiado encima, ¿no? Ese uso consciente del espacio interpersonal. Claro, todo esto, ¿qué supone? Todo esto supone un nivel de estrés muy alto, una respuesta psicobiológica de estrés alta. Y cuando hablo de respuesta psicobiológica de estrés, estoy hablando exactamente de activación simpática y, y activación del eje suprarrenal, que se traduce en liberación de cortisol. Claro, ¿qué ocurre cuando llegan a casa? Cuando llegan a casa, después de estar interactuando socialmente, poniéndole toda esta conciencia, poniéndole toda esta energía, poniéndole todo este esfuerzo, llegan reventadas de cansancio, ¿vale? Y pueden pasarse 2 o 3 horas en mutismo y exhaustas físicamente, ¿sí? Porque efectivamente
A ver, si os habéis fijado, a lo largo de la charla, yo he usado los términos persona autista, población autista. El- una parte enorme del colectivo autista prefiere usar estos términos en lugar de persona con autismo. Hay otra parte del colectivo que prefiere persona con autismo, ¿vale? O que le da igual. Porque sus características TEA son vividas como formando parte de su identidad. Entonces, claro, estas chicas, desde este paraguas de camuflaje, están todo el día actuando como no son, ocultando su núcleo, su identidad, con lo cual el precio a pagar para encajar, para ser aceptada socialmente, es sacrificar su identidad. ¿Alguna pregunta antes de que continúe? ¿Alguien que quiera comentar algo? Pues seguimos. Vale. Antes de pasar a qué supone, no, volveré después a esta diapositiva, ¿vale? Claro, toda esta presión social para encajar, presión desde fuera y presión desde dentro. Por eso adoptan estas estrategias de camuflaje, ¿vale? Todas las expectativas según el género, expectativas sociales, o sea, los roles que nos asignan. Todo esto hace que la probabilidad de sintomatología internalizante y psicopatología. Como comentaba anteriormente, muy común la aparición de trastornos de ansiedad y trastornos de estado de ánimo. Que esto también lo encontramos en población masculina, ¿vale? Pero es mucho más frecuente y mucho más intenso en población femenina, igual que trastornos de la conducta alimentaria. Me dice Natalie. Vale. Natalie, si lo habéis leído, comenta que también había esto de la identidad. De todas maneras, yo, sinceramente, yo a cualquiera me dirigiría cómo se siente cómodo. Y para mí hace mucho sentido lo de, es que yo soy una persona con gafas, me quito las gafas ahí. Las personas autistas se quitasen lo nuclear, dejarían de ser ellas. Por eso entiendo lo de la identidad. Y sí que es verdad que, bueno, pues a lo mejor algunas familias están más cómodas con esto, o incluso algunas familias están más cómodas con la etiqueta Asperger porque no es la etiqueta autista. De cualquier manera, esto muchas veces también es un proceso, ¿vale? Y cada cual este proceso lo lleva de acuerdo a sus estrategias en el momento en que está. Y es un proceso, el de la aceptación del diagnóstico, porque en general la sociedad es bastante hostil, ¿vale? Y respecto a lo que comentaba la pregunta de Natalie sobre el perfil sensorial, sí, vamos a ver.
Las chicas también tienen un perfil sensorial donde se ve, a ver, Tina me ha dicho que vaya hacia atrás. Ya ahora te contesto con lo del perfil sensorial. ¿Te refieres a esta? A esta luego volveremos, ¿vale? Vamos a ver, perfil sensorial también tienen hiper o hiporresponsividad en varios canales sensoriales, ¿de acuerdo? Fijaos que en la diapositiva anterior, la de fenotipo, entonces decía, pues en las chicas hay menos conductas repetitivas. No nos equivoquemos, muchas de las conductas repetitivas, y no todas, son intentos de autorregularse, ¿vale? Y muchas son intentos de autorregularse respecto al perfil sensorial. En las chicas también nos lo vamos a encontrar, ¿vale? De hecho, algunos de los trastornos de conducta alimentaria están relacionados con una hipersensibilidad táctil y un rechazo a las texturas, no todos, ¿vale? Pero sí, los encontramos también en sensorial respecto a lo que sería la campana de Gauss desajustado o hiporresponsivos, es decir, un umbral, necesitas una intensidad muy alta de estímulos, por lo tanto, si soy hiporresponsivo, me coloco en búsqueda sensorial, o en este lado, la campana hiperresponsivo, a poca cantidad de estímulo hay una respuesta muy intensa. Esta es una de las principales razones de desregulación emocional, con lo cual se tiene que atender a ello. No sé si con esto contesto, Natalie, a lo que planteabas. Sigamos avanzando un poquito más y luego iremos a las diferencias a nivel neuropsicológico. Claro, sí, esta es la principal comorbilidad, más allá de trabajar en favorecer eh, las interacciones sociales, las habilidades sociales, si hay dificultades de aprendizaje, apoyar las dificultades de aprendizaje, trabajar el perfil sensorial con un profesional de la terapia ocupacional especializado o especializada en integración sensorial, esto se ha de abordar. Entonces, normalmente, pues con terapia cognitivo-conductual se trabaja también la regulación emocional con meditación. Hay un tipo de mindfulness un tipo de meditación que se creó ad hoc para población autista, que es la de la planta de los pies, Soul of Feet, para la regulación de la emoción de ira. Y a las chicas en especial, en las chicas TEA en especial, o con las chicas TEA en especial, se ha de trabajar el autocuidado, la autoprotección frente a victimización. Son, eh, son mucho más vulnerables que otras poblaciones femeninas respecto a abusos físicos y sexuales, una educación psicoafectiva y sexual. Y ahora iremos a la diapositiva del cerebro. Diferencias en cognición, neuroanatomía, funcionalidad. Bueno, aquí en este trastorno del neurodesarrollo también nos encontramos con que la función ejecutiva está comprometida. Bueno, en realidad, como el control ejecutivo depende de la maduración de lo que sería la corteza prefrontal, esto, afectación de control ejecutivo, en mayor o menor medida, expresado de una forma u otra, nos lo vamos a encontrar
en todos los trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Entonces, en cuanto al control ejecutivo, ¿qué es lo que nos encontramos en las chicas respecto a los chicos? Pues en general hay peor memoria de trabajo, pero va a depender también del canal y de su perfil sensorial. Podemos tener memoria de trabajo auditiva, visual, una mejor fluidez verbal, algo que nos encontramos en cualquier grupo poblacional a favor de población femenina, ¿vale? En cuanto a la flexibilidad cognitiva, en cuanto al número de categorías ordenadas con éxito usando las cartas de que los chicos, pero en cambio tienen también más errores de perseveración. Mucha mayor, en planificación de diferencia, mucha mayor velocidad de procesamiento de la información. Vale, y ahora vamos a cerebro. Aquí pone misma hiperconectividad. Vale, se ha estudiado en cuanto a conectividad en zonas distintas de corteza cerebral y cuando se compara en general población autista con población neurotípica, se ve que en zonas distantes, ¿vale? Encontramos que hay hipoconectividad y en zonas próximas hay hiperconectividad. Bueno, pues aquí no hay diferencias en chicos o chicas. Y esa hiperconectividad tiene que ver con el sesgo atencional que tienen, el procesamiento a partir de los detalles. Vale. Pero en cambio, la activación occipitoparietal, corteza prefrontal, es mayor que en población neurotípica. Esto, sobre todo, en población, en chicas autistas con grandes capacidades y habilidades visuales, ¿de acuerdo? Los chicos autistas esta capacidad también la tienen, pero los chicos autistas en general la tienen más que las chicas, ¿vale? Las mismas diferencias nos encontramos en cuanto a lo visoespacial en chicos chicas de cualquier grupo poblacional. Bueno, y con esto acaba la sesión, pero ya sabéis que habéis podido ir haciendo preguntas a lo largo, a lo largo de la charla, pero si ahora queréis participar o preguntar algo en concreto, o mira, pones esto no lo he entendido, este es vuestro momento. A ver, Natalia. Vale. En cuanto a lo de pensamiento literal que decía Natalie, que se les dificulten las bromas, el sarcasmo, esto está relacionado básicamente con, ¿os acordáis que acaba de decir este sesgo atencional a la hora de procesar a partir de detalles? Esto tiene que ver con la contextualización. Cuesta entender o les cuesta entender frases hechas, ironías o bromas, lo que no significa que no puedan llegar a bromear, a tener su propio sentido del humor, que lo tienen, a aprender a entender las bromas, pero todo esto se hará, como os decía, de una forma intelectual, con un proceso absolutamente consciente. Y es difícil entender las frases hechas porque les cuesta contextualizar, ¿vale? Si proceso esto en contexto, y esto será común tanto para chicos como para chicas.
¿Alguna pregunta, comentario que queréis hacer? Bueno, pues si ahora soy yo la que os pregunto a vosotros y a vosotras, los que estáis ahí. Si queréis por el chat, o ¿qué es lo que, qué es lo que lleváis, qué es lo que os lleváis como novedosos o qué destacaríais de esta sesión? ¿Alguien? Ah, muchas gracias. Alguien que quiera decir en el chat o escribir qué es lo que destacaría de esta sesión que se lleva nuevo. Ah, gracias, Mariana. Sí, yo también siento que cuando uno tiene una mirada, se pone las gafas TEA, sí que puede ayudar mejor a afrontar a los chavales y a las chavalas en terapia en distintas situaciones. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Sí, porque damos por sentado que la diferencia entre lo masculino y lo femenino, en términos de género, en términos social, está presente en lo cotidiano y es muy importante efectivamente saber para el diagnóstico, porque lo que os comentaba, hay muchas chicas que vuelan por debajo del radar y no son detectadas, con todo lo que supone ellas, términos de autoestima, autoconcepto y las dificultades y los peligros a los que se pueden ver expuestas. ¿Mm? Pues con esto damos finalizada la charla, este seminario. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber participado. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Cualquier cosa ya sabéis, os vuelvo a poner en WhatsApp. En concreto sobre TEA, si queréis saber más sobre la formación, pues consultáis con el ISEP y cosas súper específicas me preguntáis, ¿vale? Muchas gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.